Buenas noches, nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablar sobre las culturas mesoamericanas. El equipo está integrado por García Zárate Manuel, Carnica Gómez Daniel Aldair, Godínez Torres Miguel Fabián, González Navarrete Jocelyn Datzai y yo, González Barrios Carlos Yair. La que sigue, por favor. Bueno, en la siguiente exposición se expondrán las culturas más sobresalientes de Mesoamérica, del periodo del horizonte preclásico hacia adelante. Hablaremos de los olmecas en el periodo clásico, de la cultura teotihuacana y en el posclásico de los aztecas, junto con sus elementos culturales más comunes y su influencia en México. Comenzaremos hablando del horizonte preclásico, donde estuvieron situados los olmecas. Eh, en su ubicación espacio-temporal, los olmecas fueron de las tierras bajas de la zona del centro-sur de México. Esta antigua civilización precolombina habitó ahí durante el periodo preclásico medio mesoamericano y se ubicaban en los estados de Veracruz y Tabasco en el istmo de Tehuantepec y se desarrollaron entre el año 1200 a.C. hasta aproximadamente el año 400 a.C. Muchos historiadores lo consideran como la cultura madre mesoamericana, dada su gran influencia. Incluso se han encontrado obras de arte de gran valor en lo que hoy es El Salvador. Continuando con la ubicación espacio-temporal, en el centro de su asentamiento se encontraban tres grandes centros ceremoniales, los cuales eran San Lorenzo, Tenochtitlán, La Venta y los Tres Zapotes. También se realizaban algunas ceremonias en la Laguna de los Cerros y las Mojarras. Del lado derecho podemos ver el mapa en donde eran ubicados esta civilización. En cuanto al territorio que ocupaban los olmecas, este se caracterizaba por tener ricas llanuras y crestas de colinas bajas con algunos volcanes. También construyeron templos complejos a lo largo de la bahía de Campeche. En el centro de su asentamiento se encontraban tres centros ceremoniales, como ya había comentado, los cuales eran San Lorenzo, Tenochtitlán, La Venta y Tres Zapotes. Incluso en alguno de estos centros ceremoniales realizaban algunos sacrificios. Bueno, la cultura olmeca se divide en tres periodos, como ya los había comentado. El primero es San Lorenzo Tenochtitlán, que abarca desde el año 1200 a.C. hasta el 900 a.C. aproximadamente. Esta área les brindó un gran desarrollo en sus llanuras, ya que produjeron importantes cantidades de maíz. El inicio de florecimiento de la cultura olmeca tiene sitio alrededor del año 1150 a.C., época de la que data la mayor parte de las esculturas y elementos arquitectónicos que caracterizan la cultura olmeca. Muchos de ellos aún se conservan en el sitio original. La segunda gran, el segundo gran lugar fue la cultura de la venta, que abarca desde el año 900 a.C., que es cuando los olmecas abandonan San Lorenzo hasta el año 400 a.C. Y la causa de la migración hacia la venta es que fue por motivos ambientales. Incluso por esto se desviaron varios cursos fluviales y alrededor del año 900 antes de Cristo se produjo la destrucción de los monumentos de San Lorenzo, ya que no se tienen conocimientos de si esto fue una rebelión o un ataque exterior. Y por último tenemos los Tres Zapotes. Abarca desde el año 400 antes de Cristo hasta el 200 antes de Cristo. Fue llamado así porque fue la tercera capital de los olmecas. Su ocupación fue paralela a la venta, pero tuvo algunos habitantes aún después de los olmecas. En la actualidad sobreviven esculturas olmecas como las cabezas colosales, en las que se pueden apreciar aún 17 de ellas. En cuanto a su organización política y social, los olmecas crearon sistemas políticos centralizados
y respaldados por la religión. El poder hereditario no tenía algún paralelo con otros pueblos. La sociedad tolmeca llegó a desarrollar una organización social estratificada compuesta por los gobernantes divinos, la aristocracia y la gente común. El poder de los gobernantes se fortaleció mediante los conceptos, las creencias y las prácticas religiosas. Y en cuanto a su religión, esta se desarrolló dado a los temas importantes encontrados en los cultos posteriores. Tenían una religión politeísta, es decir, creían en varios dioses. Gran número de sus dioses eran relacionados con la agricultura y otros elementos, como el sol, el agua, los volcanes e incluso animales. Comentando esto de los animales, el centro de su religión es el jaguar, ya que aparece representado en la iconografía olmeca. Pero también se cree que pudo tener toda una doctrina aceptada por el pueblo para justificar, explicar y legitimar a los linajes y gobernantes. La economía de los olmecas estaba basada principalmente en productos agrícolas con los que comerciaban tanto entre ellos como con otros pueblos vecinos, sobre todo con los pueblos nómadas. Principalmente los olmecas reproducían cultivos de maíz, así como frijol, calabaza, cacao y entre otros. Y por último, las aportaciones de los olmecas. Ya que la cultura olmeca fue considerada la primera civilización en Mesoamérica, se especula que muchos logros mesoamericanos tuvieron lugar por primera vez en el seno de esta cultura. Entre otras cosas, se acredita a los olmecas el desarrollo del calendario, la escritura y la epigrafía, destacando como alguna aportación o la más importante sería el calendario olmeca, que es considerado como el génesis de las nociones preparatorianas básicas para el manejo y la utilización de principios astronómicos, ciencia, ya que quedan en la posteridad y se pondrían en práctica todas las culturas mesoamericanas. Ahora vamos con el periodo clásico y hablaremos de la cultura teotihuacana. Esta cultura surge gracias a que algunos grupos de olmecas que emigraron de la zona de Mesoamérica del Golfo de México se establecieron en el altiplano central. Cuando esos grupos se encontraron con los pueblos que habitaban esta región, se mezclaron culturalmente y dieron origen a otras culturas, entre ellas la cultura teotihuacana. Debido a los abundantes recursos naturales que había en la zona, su ubicación geográfica y su constante intercambio comercial, la ciudad de Teotihuacán creció gracias con el tiempo. Se convirtió en una ciudad muy poblada de entre 125,000 a 250,000 habitantes. Logró su mayor esplendor en el periodo clásico, entre el año de 1500 después de Cristo a 750 después de Cristo. Fue muy influyente en la economía, la política, la arquitectura y el arte de toda Mesoamérica. A pesar de que se desconocen detalles importantes como el lugar de procedencia de los fundadores o las razones específicas de por qué la cultura desapareció, los vestigios arqueológicos señalan que durante aproximadamente 800 años Teotihuacán fue el centro cultural, político y religioso de Mesoamérica, por lo que naturalmente ejerció su influencia entre otras culturas. Un ejemplo claro de la influencia de que ejerció Teotihuacán sobre otros pueblos mesoamericanos e incluso posterior a la desaparición misma de la civilización teotihuacana, lo encontramos en los mexicas o aztecas, quienes por cierto fueron los que al descubrir la ciudad en ruinas cuyos autores se ignoraban, le atribuyeron un origen divino, considerándola la ciudad de los dioses o el lugar donde fueron hechos los dioses, de acuerdo a la leyenda del quinto sol. Esto quiere decir que el nombre por el cual conocemos a Teotihuacán no es el que seguramente le dieron sus creadores. Siguiente, por favor. Considerada en su momento la ciudad más importante de Mesoamérica, Teotihuacán fue la primera gran ciudad en el centro de México, la urbe más desarrollada y con mayor influencia durante el periodo clásico, principalmente en las ciudades de Cholula, Puebla, Monte Albán, Oaxaca, Palenque, Chiapas y en países centroamericanos como Guatemala y Honduras, que tuvieron su auge durante el periodo. Se estima que la ciudad de Teotihuacán albergó entre 775,000 y 200,000 habitantes en 23 kilómetros de extensión. Sus orígenes se vinculan directamente con la actividad agrícola que
motivó a los teotihuacanos a asentarse en la región central del país, debido a que la ubicación geográfica donde se desarrolló y caracterizó por ser una zona rica en recursos naturales con tierras textiles próximas a un lago, por lo que el terreno contaba con elementos suficientes para dar sustento a cualquier asentamiento humano. Siguiente, por favor. Teotihuacán comenzó como una serie de aldeas dispersas que se vinculaban en principio por la actividad agrícola y el comercio, generando con el paso del tiempo una gran interacción mayor entre estas, hasta que se conformaron con una sola unidad. Así la actividad agrícola y el florecimiento del comercio son los antecedentes directos que se originaron que dieron origen a la gran ciudad. No obstante, se cree que la ciudad fue consecuencia de factores como el crecimiento de la población y el crecimiento de las actividades económicas. Existió un factor clave para la edificación de la gran ciudad, el aspecto religioso. De acuerdo con el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, los fundadores de Teotihuacán fueron posiblemente los sobrevivientes de una erupción del volcán Chicle. Por este hecho es que los habitantes construyeron la ciudad con la finalidad de venerar a los dioses y así salvarse de otra catástrofe. Así la ciudad de Teotihuacán fue una ciudad planificada, dividida en varios artesanales con mercados, con grandes conjuntos habitacionales y grandes avenidas y templos. La religión fue parte modular para esta edificación de la ciudad, teniendo en cuenta que se trataba de una sociedad politeísta. Siguiente, por favor. La organización política. De acuerdo a López Austin, Teotihuacán se organizaba por medio de un sistema de linajes, mediante un sistema teocrático monoteísta. Esta categoría, una clase sacerdotal, habría absorbido y concretado no solo las funciones religiosas, sino también las funciones de un mandatario, es decir, las actividades políticas y a la vez tener el control sobre las actividades comerciales. Sin embargo, de acuerdo a investigaciones más recientes, la arqueóloga Lina Manzanilla Inain, pues se da la siguiente, por favor, sugiere que habría 4 cogobernantes en la ciudad. Esta inferencia la hace mediante la estructura de la ciudad, la cual se encuentra dividida en 4, basándose en los 4 puntos cardinales. Propone que Teotihuacán se encontraba dirigida por medio de un estado corporativo, representando por 4 grupos: la serpiente emplumada gobernando el sureste de la ciudad, el grupo de jaguares en el noroeste, el de los coyotes al suroeste y el de las aves de rapiña al noroeste. Siguiente, por favor. La religión. De acuerdo a la mitología náhuatl, Teotihuacán representa el lugar donde fueron creados el sol y la luna, por lo que se considera que la ciudad era un lugar desde el cual se podía ir hacia el cielo y descender al inframundo. La religión fue parte modular de la cultura teotihuacana, quienes creían en más de un dios, es decir, profesaban una religión politeísta. Las deidades principales eran Tlaloc, dios de la lluvia, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y por mencionar más representativos. Su religión se basaba en ciclos, principalmente agrarios, para el agradecimiento a los dioses por los alimentos obtenidos, siendo su forma de concebir al universo. Siguiente, por favor. De acuerdo a los registros arqueológicos, la economía teotihuacana se basó principalmente en la agricultura, además del comercio y el tributo. El cultivo del maíz, frijol, amaranto, calabaza, nopal y magueyes fueron los principales productos relacionados a la actividad agrícola y comercial. De acuerdo con el arqueólogo Alfredo López Austin, existe evidencia de que la sociedad teotihuacana practicaba el tlacolot, técnica que consiste en cortar la hierba, dejar que se seque, quemarla y removerla de la tierra para prepararla y sembrarla luego. Repetía el proceso. La otra actividad más sobresaliente en Teotihuacán era la cría de animales domésticos comestibles como los guajolotes y perros, aunque cabe hacer notar que buena parte de sus actividades comerciales se basaban en la explotación de recursos lacustres, tanto vegetales como animales, que proveían los ríos San Juan, Huixcolc y San Lorenzo. Dichos ríos, además de ser fuente de recursos, también servían para proveer agua a la ciudad. Comercializaban con la obtención de basaltos, pedernal y calcedería, que se utilizaban para la formación de vajillas, instrumentos de trabajo y objetos de lujo. Siguiente, por favor. Bien, ahora entraremos en el posclásico que comprende los aztecas. El Imperio Azteca o Triple Alianza fue una unidad
política compleja y multiétnica que existió en el área central de Mesoamérica, esto durante el posclásico tardío hasta la conquista española. Formalmente estaba integrada por los dominios de la Triple Alianza, esta conformada por Texcoco, Tlacopan y México Tenochtitlan. Azcapotzalco fue vencido por la Alianza de Mexicas, Acolhuas y Tlacopanecas. A partir de entonces, esos territorios del Imperio Azteca se fueron ampliando hasta llegar al centro de México, incluso la escena central de Oaxaca, la costa del Golfo de México, Guerrero y Soconusco. Su ubicación espaciotemporal se encuentra establecida en México Tenochtitlan, lo que es hoy en día el Valle de México. Eso expandiendo sus controles hacia ciudades-estado ubicadas en los actuales estados de México, Morelos, Veracruz, Guerrero, Puebla, Oaxaca e incluso la costa de Chiapas e Hidalgo. En cuanto a su fundación y posterior expansión, la Triple Alianza tuvo lugar en 1430 d.C., una vez fue derrotado en Azcapotzalco, capital del Imperio Tapacaneca, anterior civilización, y hasta entonces dominante en el Valle de México, en Santa Marina, 2006. En cuanto a su gobierno, el Estado de Mexica fue una autocracia encabezada por el Huey Tlatoani, como un máximo gobernante electo por un consejo integrado por representantes de los 20 grupos de personas emparentadas a clanes en que se dividía la sociedad. Los niveles inferiores comprendían muchos funcionarios, entre ellos serían los jueces encargados de vigilar el incumplimiento de las normas, asimismo los guardianes de los depósitos de armas. Y en los aún mayores niveles se encontraban estos funcionarios. En cuanto a su organización social, la sociedad se dividió en 20 clanes llamados calpulis. Esto donde la región influía de un modo preponderante, constituidos por grupos de personas vinculadas ya sea por parentesco, divisiones territoriales, la advocación de un dios en particular, o la continuación de antiguas familias unidas por un lazo de parentesco biológico o incluso religioso que derivaba del culto al dios titular. Posterior a eso, cada clan contaba con tierras, un templo y un jefe de calpulé. Se dividían en tres clases, que serían los nobles, gente común y esclavos de mayor a menor jerarquía. Posterior a eso, se tomaron en cuenta lo que es sus actividades económicas. Su actividad económica era próspera, en primer lugar. Su control sobre los otros pueblos les permitía contar con una abundante mano de obra. Asimismo, la organización económica azteca estaba regida por Calpulli, un grupo de familiares a los cuales les asignaban una cantidad de tierras para trabajarla. Eso de forma que la producción se repitiera entre las familias, el estado, los sacerdotes y el jefe de Calpulli. Asimismo, el comercio de mexicas se basaba principalmente en el trueque, además de que posiblemente hayan existido ferias en el imperio, al igual que en el imperio incaico. Tomando en cuenta más su actividad económica, por la cantidad de población y los datos indirectos que se cree que Tenochtitlan en su época de esplendor era el mercado más grande del mundo. Eso se ubicaba exactamente en la plaza central de Tlatelolco. Ellos comercializaban ya sean con esclavos, prisioneros de guerra, cacao, frutas exóticas, etc. Asimismo, la generalización de excedentes, producto del cultivo de chinampas, permitió el desarrollo de comercio de artículos estacionales. Ellos intercambiaban objetos labrados en oro y plata, cerámica, adornos de plumas y tejidos de algodón. En cuanto a su religión, los aztecas también eran politeístas. Los dioses aztecas se consideraban polifacéticos, ya que no tenían un lugar definido. Ellos los ubicaban en el cielo y creían que tenían un carácter bondadoso o maléfico. A eso, los aztecas del universo fue originado por Capilcatli, una especie de serpiente de Aragón que vivía solo en el cosmos. Según la mitología, fue dividida en tres partes. De su cabeza nacieron los 13 cielos, de su cuerpo el Tlatipac, o la tierra, y de su cola los 9 inframundos. En cuanto a sus aportes, la civilización azteca realizó importantes aportes a las civilizaciones siguientes. Entre los principales se destacan lo que es el sistema de numeración. Ellos desarrollaron un sistema vigesimal basado en el conteo de unidades de 20 representadas mediante una serie de símbolos. Esto presentado como el punto, el rombo, la bandera, el sol y un costal de maíz. Otro gran aporte de la cultura azteca era el calendario azteca. Estos crearon un calendario llamado Sihuit,
que se bajaba en 365 días del ciclo solar. Esto dividido en 18 meses de 20 días cada uno y 5 días adicionales que destinaban a actividades ceremoniales para recibir el nuevo año. Otro gran aporte fue la arboleda medicinal. Estos mexicas o aztecas estudiaron los atributos medicinales de las plantas y sus extractos. Además, observaron cómo el cuerpo humano realizaba investigaciones sobre cómo sanar diversos problemas de la salud, probando sobre ellos. Otro gran aporte fue el cacao. Estas semillas de cacao resultaban muy valiosas para los aztecas, ya que los utilizaban como moneda de cambio o para preparar bebidas, entre otros. Y estos, al llegar a América, los españoles agregaron azúcar y crearon chocolate parecido al que existe en la actualidad. Asimismo, esto culminó en su caída. Esto ocurrió el 13 de agosto de 1521, cuando los españoles, en alianza con los tlaxcaltecas y totonacas, entre otros pueblos indígenas, enemigos de ellos y eslavos, derrotaron la resistencia mexica en Tenochtitlan y Tlatelolco. Todo esto justamente un año después de la parcial derrota de Hernán Cortés en la dichosa Noche Triste. Pero todo esto terminó en la captura de Cuauhtémoc, lo que significó la definitiva caída de Tenochtitlan en manos de los españoles. Bueno, ahora toca hablar sobre la cosmovisión en Mesoamérica. Primero, para saber qué es la cosmovisión de Mesoamérica, hay que hablar de la cosmovisión, que es un conjunto de ideas, imágenes y representaciones para que la humanidad pueda explicar y entender el origen del universo y de la realidad en la que vive, para así ubicarse y saber cómo actuar dentro de ella o dentro de su entorno en el que vive. Esto en Mesoamérica es muy importante porque cada cultura en este sitio tiene una forma particular de explicar cómo se originó todo. La Tierra, el Sol, aquellos fenómenos físicos que se manifiestan en la Tierra y el origen en los que ellos creían. Siguiente, por favor. Bueno, en las culturas mesoamericanas las deidades se regían por los fenómenos físicos que los hombres podían ver en su entorno. Con base a investigaciones de códices, estudios de centros ceremoniales, pinturas, inscripciones, monumentos, se concluyó que la mayoría de las culturas mesoamericanas concibieron a la Tierra como el centro del universo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora cada una de estas 4 culturas pues tiene una cosmovisión, aunque parecida, tenían cada una sus diferencias. ¿Podrías regresar, por favor? Gracias. La cosmología olmeca consideraba a los entes vivos, a los elementos del paisaje, ya sea como las cuevas, las barrancas, manantiales, árboles y montañas, ya que se creía que estaban habitados por importantes espíritus. Con los mexicas, cada una de las partes del mundo estaba asociado a un dios. El negro corresponde a Tezcatlipoca al norte, el azul a Huitzilopochtli, que correspondía al sur, el blanco corresponde al dios Quetzalcóatl y al oriente, y el rojo corresponde al dios Xipetotec al occidente. En la cultura mexica, los 4 dioses principales habían creado principalmente a las diversas humanidades. A esto se le conocía como los soles, los que fueron el agua, tierra, fuego y viento, y en los mexicas, ellos creían que vivían en la quinta edad o en el quinto sol. En la cultura maya se representa por un árbol cósmico y sus 4 dioses portadores que sostenían el firmamento. Estos igualmente se regían por 4 puntos cardinales y cada uno del árbol cósmico representaba 13 niveles del cielo que ellos le llamaban Chan. Y debajo de la tierra, que generalmente se representaba como un caimán, se encuentra
se encuentra el inframundo con 9 niveles y los dioses gemelos que practicaban el juego de la pelota. Por último, con la pirámide del Sol, con los teotihuacanos, era un espacio donde simbólicamente se accedía a los niveles celestes y al inframundo, y donde se partía también hacia los 4 rumbos del universo. Siguiente, por favor. Bueno, la religión en Mesoamérica principalmente se regía por el politeísmo. Aquí las diferentes culturas alrededor de Mesoamérica adoraban a diversos dioses, aunque había algunas en particular donde adoraban a la serpiente emplumada. Normalmente los dioses en Mesoamérica eran representados por valores humanos más apreciados, los cuales guardaban relación con la naturaleza, la vida, el tiempo, entre otras cosas. Depende de la región de la misma cultura, iban localizados los diferentes dioses. En el panteón mesoamericano se encontraban los dioses patronos de las unidades políticas, los mexicas, los tepanecas, tlaxcaltecas, etc. Había dioses patrones de ciudades, así como dioses relacionados a las actividades humanas, etc. Principalmente hay una coincidencia en que algunas religiones tienen a Quetzalcóatl como Dios y se representa como la serpiente emplumada, o en algunos a Huitzilopochtli, que es el dios mexica de la guerra. Y de hecho estos no eran los únicos, tenían muchísimos más, como Tlaloc, el dios de la lluvia, la diosa de la tierra, o el dios de la casa, entre otros. Aquí cabe mencionar que la casta sacerdotal era un grupo privilegiado que controlaba los rituales religiosos, la escritura y los calendarios en los que vivía toda la cultura. Siguiente, por favor. Cabe recalcar que en la religión de las culturas mesoamericanas se debe hablar de los sacrificios, porque los mesoamericanos creían que la sangre es el alimento divino por excelencia. Los dioses se alimentaban de la sangre que obtienen de los sacrificios que los hombres les ofrecen, ya que algunos creían que los dioses no sangraban y por eso necesitaban la sangre humana. Como lo dijo Alfonso Caso en el libro El pueblo del Sol, el hombre ha sido creado por el sacrificio de los dioses y debe corresponder ofreciéndoles su propia sangre. De hecho, se creía también, recalcando el punto anterior, que en la religión mesoamericana los dioses necesitaban ser alimentados. Si no reciben el alimento, pueden perder su poder e incluso pueden morir, aunque tenían la capacidad de renacer. De hecho, como un dato curioso, informan los cronistas que en la ampliación del Templo Mayor en 1487 fueron sacrificados más de 80,000 víctimas, lo cual contrasta con el número de restos humanos hallados en la zona arqueológica y sus alrededores. Siguiente, por favor. Para la arquitectura mesoamericana, pues aquí se da el conjunto de tradiciones arquitectónicas que se dieron origen a partir de las culturas y civilizaciones precolombinas de Mesoamérica, ya tales como tradiciones que representaban cada uno de los edificios y estructuras que ya fueron más bien públicos, ceremoniales y urbanos. Siguiente, por favor. Obviamente cada cultura tenía su estilo a lo largo de las diferentes fases de la historia y también su demarcación a través de los miles de años. En el preclásico se da principalmente la arquitectura olmeca, que es para nuestro tema de interés la cultura olmeca, la cultura teotihuacana. En el horizonte clásico, pues tenemos los centros mayas clásicos, Teotihuacán,
los zapotecas y la tradición de Teuchtitlan. Siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos en el postclásico a Chichén Itzá, la cultura maya, los toltecas, los purépechas, el mixteco, el totonaco y a Cholula, y por último a los aztecas con la ciudad de Tenochtitlan. Siguiente, por favor. La arquitectura mesoamericana, los que vivían en ese tiempo creían que la arquitectura debía de estar diseñada para alinearse con los eventos celestes específicos, ya sea para días importantes como los equinoccios o la cosmovisión de cada cultura. Un dato curioso es que la pirámide de Chichén Itzá, en su escalera está atrapada, cuya escalera está atrapada en la luz, con las serpientes talladas en los lados. Con el efecto de la luz parecen que las serpientes se están retorciendo. Siguiente, por favor. Por último, el urbanismo en Mesoamérica podemos encontrar ciudades asentadas en grandes valles, sobre cimas de montañas, en medio de densas selvas, ríos, pantanos o como Tenochtitlan, sobre un islote en medio de un lago. Las ciudades eran asentamientos permanentemente ocupados, extensos y densamente poblados según la época y región. Siguiente, por favor. Una parte importante del sistema de las culturas mesoamericanas era recalcar que se tenía que tener algo tangible y concreto de lo que ellos creían y para poder representarlo. En la ciudad mesoamericana en general se construyó para ser un microcosmos, de tal manera que fuese una división entre lo que era el inframundo y el mundo humano. En algunas culturas el inframundo estaba representado por el norte y otras estructuras relacionadas con el inframundo, ya sea como las tumbas, que estas normalmente estaban ubicadas a la mitad del norte de la ciudad. Por el contrario, la parte sur se representaba con la vida, el sustento y el renacimiento. Estas se representaban con estructuras relacionadas con la continuidad y la función cotidiana del estado de la ciudad. Monumentos tales que representaban linajes nobles, barrios residenciales, mercados, etc. En medio de estos dos ejes del norte y el sur se encontraba la plaza, en las que se podía encontrar estelas que representaban o se asemejaban a un árbol del mundo. Y también se podía encontrar un juego de pelota que servía como punto de cruce entre los dos mundos. Se sostiene como simbolismo religioso, aquí combinando el urbanismo con lo religioso, es que las pirámides de la arquitectura monumental mesoamericana estaban relacionadas con las montañas, las estelas eran árboles, los pozos junto con el juego de pelota y los cenotes eran cuevas que daban acceso al inframundo. Siguiente, por favor. La plaza era el corazón de la ciudad mesoamericana. En algunas plazas eran rodeadas por grandes edificaciones gubernamentales y religiosos más importantes, como la Acrópolis Real, los grandes templos piramidales y algunas ocasiones por los juegos de pelota. En los juegos de pelota, aunque los callejones de las canchas de pelota tempranas eran un tanto abiertas, las canchas de pelota posteriormente tenían zonas finales cerradas cuando se veía desde arriba para el público. El callejón de juego puede estar a nivel del suelo o la cancha de juego puede estar hundida, ya depende de cada cultura. Por último, los últimos centros urbanos en Mesoamérica inician en el periodo preclásico con la aparición de múltiples aldeas. Al ser múltiples aldeas y ya ser tanta gente, se finaliza con la emergencia y el desarrollo de las tres
primeras ciudades primigenias en Mesoamérica, que son Cuicuilco, Teotihuacán y Monte Albán. 6 de las más importantes urbes clásicas y posclásicas fueron escogidas para mostrar al público elementos comunes a en Mesoamérica, ya son como Monte Albán, El Tajín, Teotihuacán, Tenochtitlan y Tlatelolco. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre las artes plásticas, las cuales abarcan lo que es el arte, la pintura y la alfarería. El arte es la creación artística en Mesoamérica solamente, la cual se puede entender con el contexto social y ritual. Las obras de arte y artesanías representan siempre a las divinidades, a los acontecimientos de los mitos y a los aspectos más relevantes de la vida cotidiana de los pueblos. Las representaciones plásticas y pictóricas siempre se relacionaban íntimamente con los espacios culturales y la producción de arte, que estaba totalmente subordinada a los contenidos y finalidades específicas. La civilización mesoamericana destacó en el desarrollo de obras arquitectónicas, escultóricas, cerámicas y pictóricas. También tuvieron cierto desarrollo la orfebrería, la cestería y el arte plumario. La siguiente, por favor. Hablando un poco sobre la pintura, la pintura en Mesoamérica se manifestó en múltiples ámbitos, desde el arte mural sobre las paredes de cuevas, templos, palacios y las fachadas de, de pórticos, o como en los códices destinados para la élite, y en la cerámica utilizada como ofrendas de rituales y funerarias. Los temas de las decoraciones eran principalmente los mitos cosmogónicos, como las representaciones del Tlalocán, mundo de Tlaloc, sobre las paredes de Teotihuacán, los rituales y el culto religioso, los gobernantes y la guerra, como por ejemplo en Cacaxtla y en Bonampak, la vida cotidiana, como por ejemplo en el Templo de los Murales en Chichen Itzá y el mural de los bebedores en Cholula. Todos estos temas también están representados en los códices mesoamericanos. La siguiente, por favor. En cuanto a la alfarería, durante el preclásico surgen en el valle de Tehuacán los primeros objetos de cerámica y para el año 1500 a.C. se encuentra presente en toda Mesoamérica, elaborada con mucho mayor refinamiento y sofisticación. Comúnmente se elaboraba una cerámica monocroma, del color del barro cocida, modeladas en forma de platos de fondo plano y de grandes vasijas. Hablando un poco de la literatura mesoamericana tiene su rasgo fundamental en el despliegue de un sistema de escritura prosemaciográfico. En ella no se celebra la utopía. Su instrumento es justificar el mando de una clase sobre otra o de un pueblo sobre otro. El dominante necesitaba argumentos concretos para mantener el orden y la obediencia de sus súbditos. El ejemplo más claro está en los códices coloniales. Estos manuscritos dieron nociones a los españoles del antiguo poderío indígena y su genealogía, y fueron usados por los indígenas aliados con el ejército de Cortés para reclamar privilegios o enunciar pertenencia a la nobleza después de la caída de Tenochtitlán. La que sigue, por favor. Entre los aportes más importantes de las culturas mesoamericanas se destacan los siguientes, los cuales son el sistema de escritura y el calendario. Los primeros en desarrollar un sistema de escritura fueron los olmecas, el cual se denominó glifos,
que consistían en símbolos que representaban un concepto. En cuanto al calendario, el primer calendario sagrado de 260 días fue creado por los olmecas, el cual resultó una gran influencia para el calendario maya. La que sigue, por favor. Otras aportaciones fueron la arquitectura y las pirámides. En la arquitectura, los conocimientos de matemáticas y de astrología de las diferentes civilizaciones mesoamericanas permitieron convertir a las aldeas en ciudades monumentales. Y en cuanto a las pirámides, los conocimientos en arquitectura alcanzaron su máxima expresión con las pirámides, las cuales cumplían diversas funciones como centros ceremoniales o puntos de conexión con el mundo sobrenatural. La que sigue. Bien, ahora tomaremos la obra arquitectónica más representante de la época. Y dicha obra es la del Templo Mayor. Este fue el centro simbólico de la gran red tributaria de la Imperio Mexica. A su vez, este fue un lugar donde se reunían las ofrendas sagradas y depósitos funerarios. Y es también un adoratorio a las deidades de la guerra y la lluvia. A su vez, un símbolo de los logros de los aztecas ante sus enemigos. No se conoce si es cierta el artista de dicha obra, pero se conoce al Tlatoani que mandó a edificar el templo, ese siendo el Tlatoani Tenochca. Bien, ¿qué quería representar dicho artista o dicho Tlatoani? En ciertas características del edificio se asocian con el mito originario de Azteca sobre el nacimiento de su dios tribal, Huitzilopochtli, en el cerro Coatepec, en agua, montaña de serpientes. En este mito se narra el embarazo milagroso de la diosa madre Coatlicue, que enfureció a su hija Coyolxauhqui y a sus 400 hijos, los Senzón y los Huitzanahua, cuando deciden matar a su madre. Ella parirá en la misma cumbre de Coatepec a Huitzilopochtli, que desmiembra a su hermana y arroja los pedazos de la montaña. Luego persigue a sus hermanos y los extermina. El adoratorio de Huitzilopochtli, en la cima del templo maya, o mayor, simbolizaría Coatepec. Así comprendemos la presencia al pie de la escalera que llevaba a la cumbre, la famosa escultura, que dicha representa a Coyolxauhqui desmembrada, cuando una víctima era sacrificada en la cima del templo. Su cuerpo era arrojado escaleras abajo, como una repetición simbólica del mito. Ahora demos interpretaciones acerca de dicha obra. Bueno, mi interpretación fue que el templo es considerado el centro de la vida religiosa mexicana. En su época fue uno de los centros ceremoniales más importantes, ya que este representa el nacimiento de una nación, ya que se construyó este recinto justo en el sitio donde los peregrinos de Azatlán encontraron el sagrado nopal que crecía en una piedra y sobre el cual se posaba el águila con las alas extendidas al sol, devorando la serpiente. Siguiente, por favor. Bueno, el Templo Mayor fue el centro de la vida política y religiosa de la sociedad mexica. El recinto del Templo Mayor albergaba no solo el templo dedicado a Tlaloc o a Huitzilopochtli, el cual puede ser admirado todavía hasta la actualidad. Este era un lugar en donde se reunían las ofrendas sagradas, así como los depósitos funerarios. Era un adoratorio a las deidades de la guerra y de la lluvia, un símbolo de los logros de los aztecas ante sus enemigos. Bueno, con el Templo Mayor puedo apreciar el valor simbólico religioso desde el mito de Huitzilopochtli, donde desmiembra a su hermana y cómo a partir de esto los aztecas deciden repetir este mismo acto como una representación de aquel momento mítico, lo que nos lleva a tocar el mismo punto de los sacrificios humanos que las culturas de Mesoamérica realizaban en adoración o recordatoria a sus deidades. En cuanto a mi interpretación, yo lo siento como respecto al Templo Mayor, es que la pirámide fuera un lugar sagrado donde se consagraban ofrendas a dioses en específico.
siendo estos Huitzilopochtli, Tlaloc, el dios de la lluvia. Asimismo, daban un acercamiento a estos dioses a mayor altitud, esos se encontraban. A su vez, representaban una nueva era cada vez que se construía una nueva base sobre el templo en forma de purificarse, y se puede decir que también en forma de mejorar su versión cada vez que podían. Bien, en cuanto a su vigencia e impacto de la expresión artística hasta nuestros días, fue hasta el 13 de agosto de 1521 cuando el templo fue mayor, fue destruido de sus cimientos. Aunque aún se conservan partes de las etapas anteriores, el Museo del Templo Mayor abrió sus puertas el 12 de octubre de 1987 con el objetivo de dar es- es- vista pública. Esa creación fue consecuencia de las excavaciones arqueológicas realizadas por el proyecto Templo Mayor. Esto en su primera temporada, alrededor de 1978 a 1982, las cuales se hicieron bajo la dirección de Eduardo Matos Moctezuma, y esos permitieron recuperar una colección de más de 7,000 objetos, así como los vestigios del Templo Mayor y Tenochtitlan, algunos edificios aledaños. Gran parte de la zona histórica está construida por restos de dicho templo. Eso tras la caída de Tenochtitlan, siendo la Catedral Metropolitana una de las edificaciones que cuenta con gran restos del Templo Mayor. Ahora mismo daremos conclusiones acerca del tema. Continuará Datsai. Para concluir, gracias a la exposición de este tema podemos apreciar la influencia de las culturas mesoamericanas. La investigación realizada nos expone cómo se desarrolló cada una, la forma en que su diversidad o en algunos casos similitudes impulsaron su crecimiento. La forma tan peculiar de cada cultura de ver el mundo influyó en cómo éstas siguen siendo tan significativas aún en nuestros días. En conclusión, las culturas mesoamericanas que se abarcaron en esta exposición nos brindan un panorama de cómo éstas se desarrollaron y se convirtieron en grandes potencias de su época. Gracias al estudio de sus diferentes actividades, podemos percatarnos de sus semejanzas o aportaciones para su desarrollo. En mi conclusión, las culturas mesoamericanas fueron los cimientos de lo que hoy es en día México. Estas constituyeron piezas fundamentales en todos los aspectos culturales que tenemos hoy en día, tomando en cuenta la arquitectura, la gastronomía, la religión, hasta el arte. Todo esto desde la cultura olmeca, siendo la cultura originaria, hasta la azteca, siendo la terminante. Esto con más de 3,000 años de historia entre ellas, dejando un gran legado que permanece hoy en día. En conclusión, la cosmovisión, la arquitectura, la religión y el urbanismo están estrechamente relacionados y no se puede hablar de una sin tocar otro tema de estos, principalmente la arquitectura con el urbanismo, así como el urbanismo con la religión y la cosmovisión. Me da a entender que nuestros antepasados tenían un gran conocimiento arquitectónico como tanto igual como científico, de lo que representaban en sus pirámides o hasta en sus ciudades con el fenómeno de la luz natural del sol que aplicamos actualmente los ingenieros arquitectos para jugar con los diferentes tipos de formas de luz. Como conclusión, puedo decir que con esta exposición pude conocer un poco más sobre las culturas mesoamericanas, como lo son la olmeca, teotihuacana y los aztecas, así como también conocimos sus elementos más comunes entre estas culturas como la religión, arquitectura y literatura, entre otras. Bien, sería todo por hoy. Estas son nuestras referencias. Buenas noches.